Se acabó. Damos la bienvenida al señor gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Gracias por la comunicación. Usted ha sido en las últimas horas un protagonista con respecto a esta arremetida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre otros poderes del Estado. Usted como hombre de Estado en esta situación actual de nuestra patria. Bueno, en primer lugar, el problema con la Corte surge sobre todo y fundamentalmente, estamos hablando de varios gobernadores. La mayoría de los gobernadores, allá por el 2006, sentimos, bueno, una especie de realmente indignación cuando el expresidente Macri saca un decreto elevando un monto de coparticipación entre comillas, ¿no? Porque aclaremos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia y por lo tanto no tiene coparticipación, sino, bueno, se eleva un 1.4 que existía por un acuerdo de una ley de algunos años a 3.75, lo cual no tenía ningún fundamento. Esto generó una gran reacción de casi todos los gobernadores en su momento, y el ministro de aquel entonces pidió disculpas, dijo que el presidente se había equivocado. Bueno, el presidente lo mismo insistió, derogó ese decreto, pero hizo otro decreto bajando de 3.75 a 3.5, diciendo y justificando esta vez que no era por una promesa de campaña, como había dicho, sino y darle fondos en forma discrecional, sino que era por la transferencia de la policía a la ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha venido recibiendo un monto dinerario muy excesivo que se modifica con la ley del Congreso de hace 2 años y medio aproximadamente, claro, donde adecúa el monto a 2.3, de 1.4 a 2.3, que es con lo que se le alcanzaría con sobras para pagar en exceso, digamos, los sueldos de la Policía de Buenos Aires. Esto ha sido planteado en un juicio ante la Corte por Ciudad de Buenos Aires. La Corte ha sacado una medida cautelar 2 años después, recién, donde toma atribuciones legislativas porque dice que la ley del Congreso no va, la suspende momentáneamente hasta que dicte la sentencia. Tampoco el decreto de Macri de 3.5, y con una cautelar dice, bueno, vamos a darle 2.95. Bueno, todo esto ha generado una gran reacción, digamos, porque el fallo es incongruente, porque además reconoce incluso que Ciudad de Buenos Aires ha venido cobrando de más dinero, unos 500.000 millones en moneda constante, si es que no se aplica el 3.5 y se aplica el 2.95. Pero lo más grave de este fallo, lo más grave, es que deja al descubierto que la urgencia de una medida cautelar ha sido dada porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha prometido bajar impuestos. ¿A quién? En principio había dicho a los ciudadanos. Claro. Ahora esperamos con la ley que ha mandado el día que sale el fallo, que es a los bancos, al sistema de tarjeta de crédito y fundamentalmente a ingresos brutos de los pagos por las LELIQ que tienen los bancos de Ciudad de Buenos Aires. Ahí, digamos, como un costo impositivo que habría fijado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, se saca al resto del país una cifra millonaria que en un año sería casi de 200.000 millones de pesos, que nos va a nosotros, a las provincias, traer problemas en la certificación de muchas cosas, como de obras de viviendas, de vialidad, etcétera, para dársela a los bancos de Ciudad de Buenos Aires. Esto generó una reacción de carácter político, de reclamo, pero lo que ha pasado, para contestarte ya por qué he tenido protagonismo, porque además saltaron unos chats. Bueno, claro.
Otras cosas demuestran que hubo una connivencia en el fallo, por lo menos entre el presidente de la Corte a través de su vocero y un ministro de Ciudad de Buenos Aires. Y esos chats, que no han sido desmentidos por un señor Robles, que es el que participa. Exactamente. Motivaron una medida cautelar por parte de un juez que ya ha sido recusado y que ahora está en Buenos Aires. Bueno, ese es el protagonismo mío, aparte del reclamo que tenemos todos los gobernadores, porque la verdad, salvo Ciudad de Buenos Aires, usted no habrá escuchado a ningún gobernador que esté muy contento con que a la ciudad más rica del país le den en forma tan graciosa una cantidad de dinero sin justificar por qué. Exactamente, y esta situación que usted también ha descrito en la actualidad no se ve difundida porque no solamente vemos la arbitrariedad de un tribunal superior, sino también y paralelamente el manejo de los grandes medios de comunicación a nivel nacional que cuando salen temas de esta trascendencia, que son tan claros desde todo punto de vista, no se difunden porque se ven también intereses y esta connivencia tan clara, tan manifiesta del Grupo Clarín, que viene desde hace años trabajando como un gobierno paralelo a nivel nacional. Mire, yo lo manifesté a esto en una carta abierta que publiqué el día viernes, pero lo hago desde mi punto de vista, ¿no? Como gobernador de mi provincia, en defensa del federalismo y de los intereses de mi provincia. Es cierto, uno cuando toca intereses, como en este caso, que tienen que ver generalmente con el PRO, recibe yo lo expresé como ríos de tinta atacándonos a quienes nos atrevamos a defender algo contrario a los intereses de este sector. Pero bueno, si se trata de eso, para eso estamos, no hay ningún problema, pero no nos vamos a poner desde la provincia de Santiago del Estero, vamos a dejar de trabajar, de pelear y de defender el federalismo, que es base fundamental e institucional de nuestra patria. El federalismo es lo que ha dado nacimiento a nuestro país, es lo que ha generado esta nación y es lo que vamos a defender. Y en ese federalismo implica defender los intereses provincianos, en mi caso la provincia de Santiago del Estero. Y es lógico porque esto no es algo nuevo, es algo que tiene 200 años de historia, nosotros lo hemos vivido y a través de estos 200 años, lamentablemente, donde el país nace federal, pero luego en la práctica se vuelve unitario. Cuando la Revolución de Mayo genera el primer gobierno patrio, Ciudad de Buenos Aires tenía el Cabildo, a la vuelta del Cabildo había entre 1.600 a 1.800 habitantes, según crónicas de la época. A la vuelta del Cabildo santiagueño, unos 800 habitantes. Pero a 120, 130 kilómetros, en una localidad que se llama Matará, había más de 2.800, casi 3.000 habitantes. Bañaba el Salado las costas, se sembraba trigo, se producía ganado y se comerciaba con el Alto Perú. Poner la vida y la sangre de nuestros hijos junto al ejército del norte para parar a las tropas realistas que venían del Alto Perú mientras el virrey a 400 kilómetros armaba su tropa para recuperar el gobierno real, implicó el inicio del nacimiento de la patria, que luego, no sin luchas internas, logró la independencia y la conformación de nuestro Estado, representativo, republicano y federal. Ahora bien, ¿cuál es la contradicción de todo esto? Que dejamos de comerciar con el Alto Perú, se trasladó el poder económico, la caja de la aduana, luego el poder financiero, luego el poder mediático y prácticamente el llamado Círculo Rojo a la vuelta del puerto de Buenos Aires, y a partir de ahí las provincias como las nuestras del norte nos empobrecimos. Dejamos de ser provincias ricas, que teníamos nuestra propia expansión a través del comercio con el Alto Perú, y bueno, tuvimos esta historia de 200 años.
Hay que revertirlo de alguna manera, lo hacemos dialogando, lo hacemos reclamando, pero fundamentalmente defendiendo cuando se agrede este pilar fundamental que es el federalismo, y esto ha ocurrido en este caso de la transferencia de recursos irritatorios, obscenos, no sé cuál es el término, a la ciudad más rica del país en perjuicio del resto de las provincias. Cuando tenemos un poder ejecutivo, hablamos del gobierno anterior, que a través de 2 decretos nombra a 2 miembros del Tribunal Superior, todo tipo de reglas preestablecidas se tiran automáticamente a la basura. Mire, hay que profundizar la democracia, hay que profundizar. La democracia tiene que ver con las reglas del juego de la política y de la mayoría. El problema es cuando un poder que es totalmente independiente, pero equivalente a los otros poderes del Estado, no mantiene el equilibrio y casualmente es el que no ha sido elegido por el pueblo. O sea, el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo son delegados y representativos del pueblo. El Poder Judicial tiene mecanismos de nombramiento que en el caso que usted menciona ha sido violado, y yo lo recuerdo en la carta, claro, sobre todo mencionándolo al presidente, a Rosati, porque además está envuelto en otro escándalo. Ha derogado una ley o ha suspendido del Consejo de la Magistratura 6 años y se ha visto beneficiado con ese fallo para asumir como presidente del Consejo de la Magistratura. Se autonombró, digamos. Tiene el estado original de haber asumido por decreto totalmente inconstitucional y violatorio de la Constitución en su momento, sino que además ha tomado una medida. Y en los chats aparece cómo ha sido este contubernio, con lo cual estamos ante un hecho grave que le quita legitimidad al presidente de la Corte. A ver, ¿cuáles son los mecanismos entonces? Bueno, vamos a tener que profundizar en el mecanismo democrático, reclamando y asumiendo los otros poderes las facultades que tienen, porque si no, ya eliminemos todo y dejémoslo que Rosati sea presidente del país y que gobierne por resolución judicial. ¿Para qué tenemos el Congreso? ¿Para qué existe un presidente? ¿Para qué están los gobernadores? O como dice usted, con eso y con Clarín sobra y no necesitamos más nada. La verdad, esto es lo que nosotros tenemos como amenaza desde en la democracia. Pero bueno, habrá gente que está de acuerdo con eso y habrá gente que no estamos de acuerdo con eso. Y creo que es la mayoría. Uno de los, diría yo, estadistas del siglo XX, uno de los primeros, que fue injustamente expulsado del gobierno nacional, Hipólito Yrigoyen, marcó, si se quiere, esta forma de choque de ideas o choque, digamos, de modelos de país. En este caso no estamos lejos de esa situación. Ha habido ataques al gobierno del presidente Fernández y estamos en un año electoral. Usted como gobernador y como ciudadano, ¿qué mensaje le da al cordobés de a pie, al porteño, con respecto a estos temas? Bueno, yo la verdad que no me atrevería a dar un mensaje ni al cordobés, ni al porteño, ni a nadie, porque creo que no es un problema de los ciudadanos, ¿no? O sea, los ciudadanos a veces son usados, digamos, atacados en términos de una composición de qué lado de la grieta están. Cuando nosotros hablamos del centralismo porteño, no me refiero a los porteños, esto quiero aclarar. Me refiero a un esquema de poder unitario, centralista, y que tiene además un poder económico sin producir. Porque, por ejemplo, provincias como Córdoba, Santa Fe o Santiago del Estero, mucho más humilde en producción, porque no es parte del país central, pero es sexta provincia exportadora con balanza comercial positiva en dólares. Buenos Aires ciudad está ubicada en la 24 con balanza en rojo. Para que veamos cuál es el país que produce, y a veces desde
el poder de fuego mediático, se hace creer que nosotros somos provincias prácticamente mantenidas. Entonces, mire, si yo tuviera que dar un mensaje, lo hago desde el aspecto que nunca he dejado de tener. Soy un militante político, por lo tanto considero a la política la que tiene que llevar adelante las cosas. La política, en el buen sentido de la palabra, y como militante político lo digo, es la que, por la que se tienen que tomar las decisiones. Cuando a alguien le toca ser representante de algo, debe ser en términos de la política. Cuando hace una propuesta en base a esa representación o ejerce una función en base a esa representación que le ha conferido el pueblo, debe tomar decisiones políticas. Es decir, ni los medios de comunicación, ni los sectores de empresarios, financieros, mediáticos, por más poderosos que sientan o se crean, deben ser quienes deben influir en nuestras decisiones. Porque si hacemos eso, no nos vamos a equivocar, porque cuando uno toma decisiones políticas en cualquier cosa, siempre la toma a favor de las mayorías. Y en este sentido, hay un país que está con una situación muy grave. Imagínense cuando gobierna lo que está fuera de la política, como en este caso que la Corte pretende gobernar. A ver, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con los recursos? ¿A quién le saco recursos? Tiene que decir el Poder Ejecutivo, porque ya se deja el Congreso de lado, que es la ley que fundamenta los presupuestos, y se habla, esperemos que no, porque por eso hemos metido el juicio político, que a los miembros de la Corte, porque la Corte está ocupada por miembros, no es una entelequia, ¿no? Claro. Tienen nombre y apellido. Sí. Rechazarían esto, embargarían lo mismo. Entonces, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué pasaría en el país si el país no puede cumplir sus obligaciones para beneficiar a un candidato? ¿Qué pasa cuando la presidenta del PRO dice que el objetivo es eliminar el peronismo? Mire, yo no soy peronista, soy un hombre del radicalismo. Tengo muchos amigos radicales en Córdoba que conocen mi militancia y lidero un movimiento provinciano aquí en mi provincia donde estamos radicales, peronistas y de más de 20 fuerzas políticas más. Yo no soy peronista, pero yo no puedo pretender que la política sea eliminar al otro. Tampoco haya habido un escrache contra el jefe de gobierno porteño. Lo han escrachado, una persona, no sé quién es. Tampoco comparto eso. No comparto eso. No hay que eliminar al otro, ni escrachar al otro, ni nada. Ni decir que el otro debe ser totalmente sesgado o que su posición no cuenta. No, nos necesitamos todos en el país, porque el país no está pasando un buen momento, está endeudado por los próximos 100 años, el mundo no acompaña después de la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania, hay una inflación global y nosotros tenemos un colchón inflacionario propio, falta de dólares, complicaciones cambiarias, hay como 10, 12 dólares oficiales, hay una situación inflacionaria que afecta, o sea, la política tiene que resolver esto, la política tiene que trabajar con responsabilidad y hacer que podamos solucionar los problemas que tiene hoy el país, por lo tanto, los argentinos, así que podrán ser cordobeses, un abrazo para todos los hermanos cordobeses, los porteños, que no tengo nada, gente buena, maravillosa, buena onda. Estamos hablando si vamos a tener un país para pocos o un país para todos. Y cuando hablamos de ese todos que parece lejano de la General Paz, es el país que produce, porque les guste y quieran decir que Santiago del Estero somos una provincia de cuarta y que según Cavallo había que hacerla desaparecer junto con La Rioja, Catamarca, un montón de provincias que éramos inviables y unirlas a otras provincias para generar regiones, pasándose por el traste el federalismo, el nacimiento de la patria, las instituciones y todo. Nadie se sonrojaba, ¿no? Y ese tipo sigue, el ministro es ministro, sigue hablando en los medios de comunicación y dando cátedra de economía y de
y de conocimiento del Estado. La verdad que esta es la responsabilidad que tenemos los políticos. Y ojalá que nos pongamos de acuerdo, porque la verdad, así no se puede. Si no, va a pasar lo que está pasando en Brasil, que un presidente no le gusta un resultado, gente destruyan todo y viendo si el ejército está para este o para el otro lado, que vamos a volver a esa Argentina, la que acabas de mencionar, la del golpe de Irigoyen de 1930, el inicio de la más grande en la Argentina. La verdad, hemos sufrido mucho y ojalá que después del golpe del 76 nunca más haya golpe. Pero aquellos que fomentan que eso ocurra en Brasil, ¿no están indirectamente fomentando que ocurra en la Argentina también? Justamente esto era sí. Radicales, pero qué sé yo, de cualquier partido político, siempre dentro de la democracia, no en la descalificación. No podemos descalificar. Yo ni siquiera lo descalifico a Larreta. Él defiende lo suyo y bueno, está bien, trabaja para los porteños, pero está bien. Ahora, nosotros, ¿qué nos van a descalificar por defender los intereses de nuestra provincia? A nivel latinoamericano vemos cómo esta forma de pensar totalmente unitaria no solamente ha hecho mucho daño aquí en la Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, ¿no? Bueno, fíjese, cuando hubo un golpe de Estado en Bolivia, hay una denuncia que se mandaron armas. Estas cosas no pueden ocurrir. Hay que ser muy claro en decir con qué se está. No hacer, sí, está mal, pero aquí en la Argentina se... Mire, lo importante es que la democracia se respete. Lo bueno, lo que saco en claro de este atentado que no tuvo éxito, porque aparentemente el intento es que las fuerzas militares se acoplaran y tomaran. La verdad que no lo hicieron porque se mantienen dentro del Estado de Derecho y eso es muy bueno, pero bueno, ha habido un intento y esto no es bueno para la democracia en la región y debe ser repudiado más allá de que te guste Lula, no te guste, o te encante Bolsonaro como le gusta a la presidenta del PRO o a otros libertarios que por ahí, está bien, pero tiene que ser todo dentro de la democracia. Es imposible. 7 días de gestión y ya le quisieron hacer un golpe de Estado. La verdad, es vergonzoso lo que ha ocurrido en Brasil. Y lo bueno, decía, a todo esto, es que todos los países se han expresado en contra. Incluso Estados Unidos, porque en el caso del golpe en Bolivia no lo hizo. ¿Cómo está en esta época? Sabemos que allí tienen un lugar espectacular, gobernador, que es las termas de Río Hondo y otros lugares también para que los turistas lo puedan visitar. Sí, las termas ha crecido mucho, ya no es una provincia de invierno, siempre estamos con las puertas abiertas para recibirlos. Santiago del Estero, sí, es una provincia que ha cambiado sus indicadores. De hecho, el ACEPAL, en el último informe que ha producido, haciendo un análisis desde el 2004 al 2021, no sé por qué esa fecha tomada, nosotros nos enteramos del informe después que fue publicado, en todo el país ha tenido un crecimiento por encima de la media nacional, bastante importante, y eso para nosotros es muy importante porque nos alienta a que si bien faltan muchas cosas todavía en la provincia, tenemos un camino emprendido muy bueno. Y esto ha pasado en muchas provincias del norte argentino, que es una de las regiones que tiene la capacidad para producir lo que el mundo necesita, ¿no? Desde alimentos, energías renovables, litio, etc. Esta región del norte argentino, que muchos cordobeses son parte de eso, como muchos santiagueños se sienten parte del centro, ¿no? Nuestro país en eso no tiene límites tan fuertes. La gente no trabaja con límites geográficos ni políticos. Es parte de un gran crecimiento que ha tenido la provincia y nosotros, bueno, a todo eso lindo tenemos que sumarle que estamos viviendo lo que vive el país, ¿no? Lo demás venimos con indicadores muy importantes, muy buenos, y nuestra cultura, nuestra
Bueno, nosotros nos gloriamos de nuestra hospitalidad, ¿no? Es lo que creemos y es lo que nos dicen. Nuestra infraestructura que ha crecido mucho para recibir en términos deportivos, culturales y turísticos a mucha gente, a quienes no lo conocen, la invitamos a que la conozcan, porque una cosa ahí es lo que se dice. El país a veces es lo que se informa desde el centralismo y a veces cuando uno lo conoce en términos personales, no es lo mismo. Y hay un país hermoso y maravilloso. Yo también rescato, a ver, Córdoba es una provincia hermosa, maravillosa, obviamente que tiene que estar orgullosos los cordobeses de todo lo que tienen y de lo que pueda hacerse desde un mundo nuevo, donde cada vez más hay que trabajar, ¿no es cierto?, desde la economía del conocimiento, desde lo humano, para poder desarrollarnos en un mundo que va cambiando día a día. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que tampoco conocen de fronteras, ¿no? Nosotros los políticos tradicionales teníamos a veces cuestiones autovedadas Claro. o tallábamos, como las cuestiones de género, de la tolerancia, del medio ambiente, de la posibilidad de generar a través de los nuevos conocimientos riqueza y no solamente de la industria o de la tierra. Todo esto hay una nueva generación que viene con otras ideas, que viene con otro empuje y que tampoco conoce de límites ni de fronteras y que hace y que puede hacer que nuestro país sea maravilloso en el futuro. Y los que venimos con más generaciones vividas por detrás, que tenemos más de 50 años, bueno, tenemos que trabajar para dejar un mundo mejor hacia esas generaciones que vienen por delante, ¿no? Así que yo te agradezco mucho la entrevista, los invito siempre a la provincia a conocer, que saquen sus propias conclusiones y mandarle desde aquí de Santiago del Estero un abrazo fraterno para todos los hermanos de Córdoba, del color político que sean, no importa. Esto tiene que ir por encima, que los santiagueños, los cordobeses o de cualquier lugar, no nos dividamos por estas cosas.